La visibilidad de la Iglesia, con la sede vacante, en el tiempo del Anticristo. Citamos a Eusebio de Cesarea. Dice que Dios, que en otro tiempo asistía a la sinagoga, ha trasladado esta misericordia a la Iglesia, y que jamás la abandonará según la promesa hecha a sus apóstoles, que la Iglesia es una, y que los herejes son semejantes a los soldados que dividieron las vestiduras de Jesucristo para repartirlas entre sí, porque cada uno tuerce las palabras de la Escritura a su modo de sentir, para apoyar con ellas sus errores, que la dialéctica es como un vallado que sirve de defensa a nuestros dogmas. Contra sus ataques, que la Iglesia se gobierna al mismo tiempo por las leyes políticas, y por las del Evangelio, y que Dios que la estableció no la de olvidar, de suerte, que no está sujeta a perecer ni faltar jamás, pero que al fin del mundo se debilitará. Biblioteca portátil de los padres y doctores de la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles. Pierre-Joseph Tricalet, Abad. Página 67. Fin de la cita. Citamos a San Agustín. Epístola 80. Entonces se oscurecerá el sol y la luna no dará su luz, porque la Iglesia no se dejará ver entonces de sus perseguidores impíos y extraordinariamente crueles. Entonces las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Porque muchos en los cuales parecía brillar la gracia de Dios, al ser perseguidos se dejarán vencer y caerán, y algunos fieles esforzadísimos, se perturbarán. Mas esto se dice que ha de acontecer después de la tribulación de aquellos días, no porque sucedan estas cosas pasada toda aquella persecución, sino porque precederá la tribulación para que se siga la deserción de algunos. Y como quiera que así acontecerá durante todos aquellos días, de consiguiente, también después de la tribulación de aquellos días, y aun en los mismos días, acontecerá esto. Epístola 199. Porque en esa furia desenfrenada de malvados perseguidores, la Iglesia no será vista. Fin de la cita. Citamos a San Victorino de Petau. Obispo, primer exegeta latino y mártir. Y vi otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellos se consuma la indignación de Dios. Porque la ira de Dios siempre golpea al pueblo obstinado con 7 plagas, es decir, perfectamente, como está dicho en Levítico, y estos serán en el tiempo postrero, cuando la Iglesia haya salido de en medio. Capítulo 15. Comentario al Apocalipsis. Fin de la cita. Citamos a M. A. Gallois. Muchos papas ya han sufrido el martirio, pero el misterio de la iniquidad, si pudiera desarrollarse, aún no podría consumarse. Fin de la cita. Citamos, además, el texto completo de San Pablo ya señalado más arriba para apoyar nuestra opinión. Ahora sabéis lo que le impide venir ahora, para que venga a su tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya se está formando, solo esperando aparecer hasta que desaparezca lo que ahora le detiene, y entonces el impío será revelado. Momentáneamente, pues, no habrá más papado, y el anticristo podrá manifestarse. De hecho, los tiempos más dañinos para la Iglesia han sido tiempos de interregnos, y tiempos en que un antipapa se levantaba contra el papa legítimo. Será lo mismo en aquel entonces en el tiempo del anticristo. El Apocalipse de Estillan, Ordonance et Interpretation. M. A. Gallois 1895. Fin de la cita. Citamos a Mons. Louis Gaston de Segur. Habrá papas hasta el fin del mundo. Sí, hasta el fin del mundo, y he aquí por qué, nuestro Señor Jesucristo, cuando envió a su Iglesia a predicar el Evangelio a todos los pueblos, declaró solemnemente que estaría con ella hasta el fin del mundo. Lo prometió él, cuyas palabras no pasan. La Iglesia católica, la Iglesia de San Pedro y de los apóstoles, durará, pues, tanto como el mundo, y como el Papa es la cabeza de la Iglesia, el Papa durará tanto como la Iglesia. El Papa es tan esencial para la vida de la Iglesia como la cabeza lo es para la vida del cuerpo. No más Papa, no más Iglesia, no más Iglesia, no más religión, no más religión, no más sociedad humana. Todo esto se mantiene unido, Dios lo ha regulado así. Por lo tanto habrá papas hasta el fin del mundo, hasta el anticristo. Pío IX morirá, pero el Papa no morirá. Il y aura des pays jusqu'à la fin du monde, jusqu'à el antichrist. Obras completas. Louis Gaston de Segur 1882. Fin de la cita. Citamos al padre Eloy Montero y Gutiérrez, catedrático de Derecho Canónico. El primado es perpetuo con continuidad moral, no con continuidad física. Instituciones de Derecho Canónico. Tomo segundo. Página 130. Fin de la cita. Citamos a Mons. Louis Gaston de Segur. Roma será la capital del anticristo. Esta es la tradición, de origen apostólico. Que pase todavía algún tiempo, y la revolución dará a luz a su hijo, al hijo de Satanás, adversario del Hijo de Dios, el hombre del pecado, como dice San Pablo, el hijo de perdición, el enemigo que se ensalzará sobre todo lo que se llama Dios o de lo que recibe un keitou. El anticristo, en efecto, no solamente aplastará el cristianismo y la verdadera Iglesia, no solamente abolirá el culto del verdadero Dios, el sacrificio católico y el culto del Santísimo Sacramento, sino que se elevará por encima de todos los dioses de las naciones, de sus ídolos y de sus ceremonias, y se sentará en el templo de Dios, y se mostrará en él como si fuese Dios. El misterio de iniquidad quedará consumado en toda su ostensión, como lo fue al principio, cuando Jesucristo, nuestro jefe, expiró sobre la cruz, y Satanás se creerá dueño de todo. Su culto público se establecerá por todo el universo,
por medio de aquellos prestigios y falsos milagros de que habla el Evangelio. Y estos deberán ser muy poderosos, cuando nuestro Señor, para prevenirnos contra ellos, nos declara que habrá que seducir a los elegidos mismos, si esto fuera posible et dabunt signa magna et electi. Esemad, ex exa ibi. Según todas las probabilidades, y según el testimonio de los antiguos padres, Roma infiel, a pesar del papado, que perseguirá como en otro tiempo, Roma será la capital del anticristo y de su imperio, la Babilonia universal, maldita, más completamente aunque bajo Nerón y los eísars paganos. Suárez, Belarmino, Cornelio Alapide, aseguran que esta es la tradición común de los santos padres, y que esta tradición tiene un origen apostólico. Uno de los motivos más serios que inducen a creer que nos acercamos definitivamente a estos tiempos nefastos, es que nadie cree en ello. Monseñor Louis Gaston Adrien de Segur. La Revolución. 1863. Fin de la cita. Citamos al reverendo E. Sylvester Berry. Las profecías del Apocalipsis, libro del Apocalipsis, muestran que Satanás imitará a la Iglesia de Cristo para engañar a la humanidad, establecerá una Iglesia de Satanás en oposición a la Iglesia de Cristo. El anticristo asumirá el papel del Mesías, su profeta hará el papel de Papa, y habrá imitaciones de los sacramentos de la Iglesia. También habrá prodigios mentirosos a imitación de los milagros realizados en la Iglesia. Reverendo E. Sylvester Berry, The Church of Christ, An Apologetic and Dogmatic Treatise. St. Louis, Mo, Bearder Book CO, 1927, página 119. Fin de la cita. Citamos al reverendo E. Sylvester Berry. El misterio de iniquidad gradualmente desarrollado a través de los siglos, no puede ser totalmente consumado mientras permanezca el papado, sino ahora que lo detiene se ha quitado del medio. Durante el interregno, el hombre de pecado se rebelará en su furia contra la Iglesia. Es cuestión de historia que los periodos más desastrosos de la historia para la Iglesia fueron los tiempos cuando el trono papal estaba vacante, o cuando los antipapas se oponían a la cabeza legítima de la Iglesia. Asimismo será en los tiempos malos que vendrán. La Iglesia, privada de su pastor principal, debe buscar santuario en la soledad para ser guiada por el mismo Dios durante estos días de prueba. Reverendo E. Sylvester Berry. The Apocalypse of St. John. Columbus, Ohio, John W. Vinterich, editor, 1921. Páginas 124 a 125. Imprimatur de Mons. James J. Harley, obispo de Columbus, 15 de junio de 1921. Fin de la cita. Citamos al reverendo Herman Kramer. Pero en este momento las grandes potencias pueden adoptar una actitud amenazadora para obstaculizar la elección del candidato lógico y esperado mediante amenazas de una apostasía general, asesinato o encarcelamiento de este candidato si es elegido. Esto supondría una mente extremadamente hostil en los gobiernos de Europa hacia la Iglesia y causaría intensa angustia a la Iglesia, porque un interregno prolongado en el papado es siempre desastroso y más en tiempos de persecución universal. Si Satanás se las ingeniara para obstaculizar una elección papal, la Iglesia sufriría grandes dolores de parto. Así como la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, así las potencias mundiales malignas constituyen el cuerpo de Satanás, del cual él es el alma. Como un dragón, Satanás a través del mundo malvado los poderes de esa época entrarán en la Iglesia, interferirán con su libertad y tal vez mediante sugerencias furtivas, que mucho antes dirigieron la elección de los candidatos para el episcopado, ahora intentarán, mediante amenazas de fuerza, obstaculizar la elección del candidato más digno para el papado. Reverendo Herman Kramer, El libro del destino, 1955, página 134. Fin de la cita. Citamos a Cornelio Alapide. En el fin del mundo, Roma se hará pagana, expulsará al Papa y a los fieles que se adhieran a él. Estas cosas han de entenderse de la ciudad de Roma, antes cristiana volverá a ser pagana. Expulsará al cristiano pontífice y a los fieles que se adhieran a él. Comentario al Apocalipsis. Capítulo 8. Cornelio Alapide. Fin de la cita. Citamos al reverendo Timoteo Zapelena. Objeción 10 emoticono cara sonriente. Sin embargo, lo cierto es que al fin del mundo faltará la catolicidad, como se desprende de LC 18,8, pero el Hijo del Hombre, cuando venga, hallará, pensáis vosotros, fe en la tierra. Pero la catolicidad presupone la unidad de la fe. Por tanto. Respuesta. Distingo la premisa mayor, que al fin del mundo faltará la fe viva en muchos, lo concedo, que toda la fe faltará, según haya apostasía de todos o de la mayoría, esto lo demuestra la segunda premisa. Muy decididamente, entonces muchos serán escandalizados, y muchos falsos profetas se levantarán, y seducirán a muchos. Y por haberse multiplicado la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará, MT 24, 10 a 12. Pero si al fin del mundo se produjera realmente una apostasía de este tipo en la mayoría de los hombres, habría que pensar en la catolicidad de tal manera que habría que entenderla, en un sentido muy restringido, como una etapa inmediatamente y muy poco antes de la consumación del mundo. Sin embargo, la dificultad se refiere al fin del mundo, no a la existencia de la Iglesia a través de los tiempos, de la que hablamos especialmente en esta tesis. Reverendo Timoteo Zapelena, S.J., de Ecclesia Christi, Pars Apologetica, Roma, Gregorian, 1955, página 489.
Fin de la cita. Citamos al reverendo E. Sylvester Berry. Cuando decimos que la Iglesia de Cristo es visible, queremos decir principalmente que es una sociedad de hombres con ritos y ceremonias externos y toda la maquinaria externa de gobierno mediante la cual puede ser fácilmente reconocida como una verdadera sociedad. Pero sostenemos además que la Iglesia de Cristo también tiene ciertas marcas por las cuales puede ser reconocida como la única Iglesia verdadera fundada por Cristo cuando encargó a los apóstoles convertir a todas las naciones. En otras palabras, sostenemos que la Iglesia de Cristo es formalmente visible, no solo como una sociedad conocida como Iglesia cristiana, sino también como la única y verdadera Iglesia de Cristo. Además, sostenemos que la Iglesia de Cristo es tan claramente visible que todos pueden reconocerla fácilmente como la verdadera Iglesia. Tiene marcas tan evidentes que todo el que la vea puede decir con certeza, esta es la verdadera Iglesia de Cristo. Esto, por supuesto, no significa que todos lo reconocerán como tal, aquellos cegados por la pasión y el prejuicio no pueden reconocer a la verdadera Iglesia más de lo que los fariseos de antaño no podían reconocer a su divino fundador. El hombre que cierra los ojos ni siquiera puede ver el sol en su esplendor del mediodía. Reverendo E. Sylvester Berry, The Church of Christ, An Apologetic and Dogmatic Treatise. Eugene, Or, Whitfield Publishers, 1955, páginas 69 a 70. Fin de la cita. Citamos al reverendo Timoteo Zapelena. Durante el tiempo de la vacante, la Iglesia permanece firmemente establecida, que es fruto del ejercicio del primado. Durante el tiempo del asiento vacante, la Iglesia y su unidad permanecen firmemente en su lugar con el ejercicio preexistente del primado, así como la ley y providencia actual de Cristo, que prohíbe la transformación de la monarquía en gobierno colegiado o la disolución de una iglesia en varias autocefalias. Extraída de la influencia dinámica del papado, más pronto que tarde se convierte fatalmente en desintegración y división, ya sea en el protestantismo quebrado o en la desintegración del autocefalismo nacional en el orientalismo. De Ecclesia Christi. Timotheus Zapelena S.J. Año 1954. Página 337. Fin de la cita. Citamos a Monsgaume. En la Iglesia hay una cosa que se ve y otra que no se ve, la primera es el cuerpo de la Iglesia, esto es, la sociedad exterior de todos los fieles sometidos al Padre Santo, y lo que se cree porque no se ve, es el origen divino de la Iglesia, el alma de la Iglesia, que es el Espíritu Santo, los dones, el poder, las prerrogativas, las virtudes de los sacramentos de la Iglesia, las gracias que comunica a sus hijos, su estabilidad, su inmortalidad, su santidad, su fin sobrenatural, cosas todas que, no pudiendo ser distinguidas con los ojos del cuerpo, son objeto de la fe. Así es como los apóstoles veían en nuestro Señor Jesucristo la humanidad, pero lo que creían porque no lo veían, era la divinidad que residía en el uno. Decimos además la Iglesia y no las iglesias, porque así como hay un solo Dios, del mismo modo no hay más que una sola Iglesia, diseminada por toda la tierra. Según la definición de los santos padres, y de los doctores, la Iglesia es la sociedad de todos los hombres que son bautizados y que hacen profesión de la fe y de la ley de Jesucristo, bajo la obediencia del sumo pontífice romano, o en otros términos, la Iglesia es la sociedad de todos los fieles, gobernada por nuestro Santo Padre el Papa III, o finalmente, la sociedad de todos los fieles reunidos por la profesión de una misma fe, por la participación en los mismos sacramentos, y por la sumisión a nuestro Santo Padre el Papa. Fin de la cita. Citamos a Don Monleón. La mujer, sin embargo, para escapar del dragón, huyó a su soledad, donde tenía un lugar preparado por Dios. En tiempos de persecución, la Iglesia deja la pompa de las ceremonias y las manifestaciones externas del culto, y se refugia en el secreto de los corazones, donde Dios le ha preparado un lugar, donde ha establecido estos santuarios íntimos en los que se le adora en espíritu y en verdad. Don Monleón. Commenta y detestuel de apres la tradición de Esperes de L. Eglise. 1948. Fin de la cita.